Bueno, pues bien, ya con ganas de eso, de entrar en la dinámica del grupo, ¿no? Y sí que llevo un tiempito atrás ya que estoy haciendo las cosas con todos y contento. Después de un largo tiempo en el que me ha tocado hacer más trabajo en solitario, pues poder estar con el equipo es gratificante, ¿no? El equipo lo veo bien, con ganas de afrontar con motivación este tramo final. Hay cosas por las que tenemos que pelear y esa es la mira que tiene el equipo ahora mismo. Hombre, a mí este año me está tocando pues verlo, como has dicho tú, desde la barrera, ¿no? Pero bueno, el equipo está haciendo una temporada muy buena, nos hemos mantenido en la parte de arriba durante toda la temporada y es ahora pues cuando hay que poner el broche clasificándonos para esa copa que todos queremos. No, ellos no van a regalar nada, ellos se van a agarrar a la categoría, lo tienen muy difícil, pero no nos van a regalar nada. Entonces nosotros tenemos que ir con la máxima concentración, con el máximo punto de competitividad para poder ir allí y ganar. Nosotros tenemos nuestras armas, si las sacamos ganaremos el partido, pero no podemos bajar nada. Yo creo que ahora, a final de temporada, cada uno está peleando por sus objetivos. Está claro que la Cultural está en una situación muy delicada, no matemáticamente está descendido, pero bueno, tiene todavía alguna opción, que entiendo que lo que van a querer es hacer sus deberes, intentar cumplir con lo suyo, intentar ganar en casa y bueno, por lo menos terminar con un buen sabor de boca, ¿no? A pesar de que la temporada no ha sido muy buena para ellos, pero entiendo que hasta el final hay que intentarlo y entendemos que van a ir a por todas, pues ya te digo, a cerrar un partido, a intentar ganarlo, a ganar en casa delante de su público y esperar un poco a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y ante eso pues está claro que tenemos que jugar con ello, ¿no? Saber que es un partido difícil porque ellos tienen una propuesta de juego muy interesante en cuanto a que siempre practican un juego con balón, les gusta el tema de la posesión, crea muchos problemas a muchos equipos. A pesar de los resultados, creo que la propuesta de juego ha dado buen rendimiento en varios partidos, sobre todo en tiempos parciales de cada partido. Y bueno, pues hay que intentar estar al 100% de concentración, porque si contra un rival de estos, si les permites tener balón y sobre todo se empiezan a sentir cómodos, puede ser complicado el poder contrarrestarles. Yo creo que tenemos que mirarnos un poco a nosotros, porque nosotros no estamos jugando también mucho, lo hemos hablado, queremos meternos en Copa y todo pasa por sumar puntos. Al final de todas las carambolas pasan porque nosotros hagamos también los deberes y sumemos puntos, y el primer partido es contra la Cultural y sabemos que no va a ser fácil, pero yo creo que somos nosotros que tenemos que dar ese paso adelante, el proponer, el intentar ver que también nos jugamos algo y en un partido que tenemos que ajustar bien, pero bueno, vamos con esa ilusión, ¿no? de hacer el final de temporada, que yo creo que en términos generales es una buena nota. Yo creo que el equipo lleva ya unas semanas con buenas sensaciones. Voy a decir, al final el tema de los goles, hay dinámicas, hay situaciones en las que estamos más acertados, pero estamos compitiendo. El otro día el saber manejar, por lo menos intentar defendernos ante un rival como el Racing, de la oportunidad al final del empate, para nosotros lógicamente es muy positivo a nivel de vestuario, a nivel de confianza. Y sobre todo porque seguimos sumando, ¿no? Yo creo que de aquí a final, los 3 partidos que quedan, es importante no fallar, el sumar, el intentar, si es de 3 en 3 mejor, porque yo creo que el resto de equipos también van a apurar sus opciones, hay también duelos directos, y yo creo que todo pasa porque cada uno intente hacer sus deberes. Ba, bueno, nik uste dut zapatuko partida, bueno, Kulturalen kontra josten dugu, baliteke partidu hasi aurretik ja, bueno, taldea ja 3. mailan egotea, baina nik uste dut talde horrek arrisku handia dokala, ez? Ze jokatxokera orokor bat dauka, eta hortik ez da irtetzen. Eta, bueno, nik uste dut talde horrek ondo ez basauzkatuta zelaian, txarto pasarazi aldizun talde bat ala. Eta nik uste dut, partidu osoa kontzentratuta egon behar dugula, partidu aurrera ateratzeko. Bai, nik uste dut baloia daukanean, baloiaren jabetza daukanean, oso talde alaia dela, eta nik uste dut txarto pasatzen da bela, transizio horretan, baloia galtzen dauenean. Baina, lehen esan dut da moduan, talde horren kontra ez basa oso ondo kokatua zelaian,
asko sufritu aldozun taldea da, ez? Eta nik uste dut, hirugarren mailan egon arren ja kasi, hankaterri daukaz ja hirugarren mailan jarrita, nik uste dut arerio oso arriskutsua dela. Racingen kontra nik uste dut partidu hona egin gendula, orokorrean, talde oso baten kontra, ondo konpetitzen duen talde baten kontra, baina nik uste dut hori ja pasatuta dagoela, orain Durangora joan behar gara, beste joari baten kontra, beste zelai baten, artifiziala den eta zelai batetan, eta ikusi behar da, zelan molatzen garen, ez? Eta hortik aurrera, nik uste dut lehioaren helburua partidu hori aurrera tatzea dela. Argi dau, kopa izan behar dau. Azkenean, orain aldatzen daurez normatiba hori apurtxo bat, eta orain 7 sartzen dira, filelak enduta, eta gure helburua hori izan behar da. Kopara sartzea, bai edo bai.